Jack Ma cometió un error que le costó 900.000 millones de dólares y casi su libertad. Imagina esto. Tienes el mundo a tus pies. Eres la persona más rica de China, el rostro de la modernidad, y estás a solo unos días de protagonizar la oferta pública inicial más grande de la historia de la humanidad. Su empresa, Ant Group, está valorada en 300.000 millones de dólares. Es el 24 de octubre de 2020. Jack Ma sube al escenario en Shanghái, frente a una audiencia de élite, y lanza un discurso que no solo rompe el protocolo, sino que desafía directamente al poder. Pero después de ese discurso, desapareció. Y entonces, el silencio. En cuestión de días, la salida a bolsa se cancela. No hay explicaciones oficiales, no hay comunicados. El imperio de Jack Ma pierde 900.000 millones de dólares en valor de mercado. Y él simplemente desaparece de la faz de la Tierra. 5 años después, en 2025, el mundo vuelve a ver su rostro. Pero la pregunta ya no es dónde estuvo Jack Ma. La verdadera pregunta es qué línea prohibida cruzó para que el sistema decidiera borrarlo. Todo comenzó en el Bond Finance Summit. Ante una audiencia de reguladores estatales y altos mandos del partido, Jack Ma decidió dejar de ser un empresario y convertirse en un revolucionario. Los bancos hoy siguen teniendo una mentalidad de casa de empeño, sentenció. Para Ma, gestionar el riesgo hasta llevarlo a cero no era prudencia, era el mayor riesgo de todos. Comparó la regulación financiera china con intentar administrar una estación de tren moderna con las reglas de una vieja locomotora. En Occidente, esto habría sido un discurso audaz sobre innovación. En China, fue una bofetada pública al Estado. Entre el público, los miembros del Partido Comunista Chino escuchaban en silencio. No estaban impresionados, no estaban aplaudiendo por dentro, estaban tomando notas. Para entender por qué el gobierno reaccionó con tal ferocidad, hay que entender qué era realmente Ant Group. No era solo una fintech o una aplicación de pagos, era el sistema circulatorio de la economía china. A través de Alipay, la plataforma de pagos digitales más grande del mundo, Jack Ma controlaba los datos de 1.300 millones de usuarios y 80 millones de comercios. Procesaba 20 billones de dólares anuales. Eso ya no es una empresa, es una infraestructura nacional. El punto de fricción era el crédito. Ant otorgaba microcréditos instantáneos usando algoritmos de Big Data, no garantías bancarias. Si Jack Ma seguía creciendo sin restricciones, podía hacer 3 cosas imperdonables: debilitar a los bancos estatales, redefinir el concepto de dinero en China y, lo más peligroso, crear un sistema financiero paralelo. En un país donde el crédito es la herramienta máxima de control político, Jack Ma se había vuelto demasiado poderoso para ser ignorado. El golpe fue quirúrgico y brutal. Pocos días después del discurso, la bolsa de Shanghái suspendió la IPO de Ant Group. Reportes internos sugieren que la orden vino directamente desde lo más alto, del presidente Xi Jinping. Lo que siguió no fue un castigo, fue un desmantelamiento. Primero, una multa histórica de 2.800 millones de dólares a Alibaba. Luego, la orden de convertir a Ant en un holding financiero estrictamente regulado. Se les obligó a compartir sus valiosos datos con el Estado y a dividir sus servicios. En 2023, llegó el golpe final. Jack Ma perdió el control mayoritario de su propia creación. Su poder de voto pasó del 50% a un insignificante 6%. No lo enviaron a prisión. Hicieron algo mucho más sofisticado. Redujeron su influencia a cenizas de forma silenciosa. ¿Por qué fueron tan lejos? Porque Jack Ma no era solo un multimillonario, era una estrella de rock. Era el ídolo de la juventud, fundó su propia universidad y tenía una presencia global que ningún otro líder chino poseía. Era una figura independiente y en un sistema centralizado, la independencia es una amenaza. El problema no era si Ma quería entrar en política, el problema era que, si quería, podía. El mensaje del partido fue contundente. En China, la innovación es bienvenida, pero siempre y cuando se sepa quién es el que manda. Nadie está por encima del sistema. Detente a un momento y mira más allá de la superficie. Este tipo de historias no se enseñan en las aulas universitarias y jamás encontrarás este nivel de contexto en los titulares de prensa. La razón es simple. Los medios convencionales te muestran el evento, pero te ocultan el mecanismo que lo provoca. En Imperio Oculto, no seguimos noticias, desmantelamos estructuras de poder.
Si estás listo para entender cómo el dinero, la política y las grandes corporaciones mueven realmente los hilos del mundo, regálanos un like y activa la campanita, porque el próximo imperio que pongamos bajo el microscopio podría estar mucho más cerca de tu vida de lo que te atreves a imaginar. El efecto dominó. La caída de Jack Ma fue solo el primer dominó. Después vinieron por Didi tras su salida a bolsa en Nueva York, luego por los algoritmos de ByteDance y las sanciones antimonopolio a Tencent. Pero toda acción tiene una consecuencia. Para 2024, el mensaje llegó al resto del mundo y el capital respondió con miedo. La inversión extranjera en China cayó un 29%. Gigantes como Apple aceleraron su mudanza a la India y Dell comenzó a retirar su manufactura del país. China buscaba estabilidad, pero lo que generó fue una profunda incertidumbre global. El regreso. Febrero de 2025. El Gran Salón del Pueblo en Beijing. En una reunión clave con líderes empresariales convocada por el propio Xi Jinping, aparece una figura familiar. Jack Ma está de vuelta. Su reaparición es un mensaje implícito de pragmatismo. Con el crecimiento estancado y el desempleo juvenil en máximos, el gobierno parece admitir, los necesitamos. El equilibrio entre el control absoluto y el crecimiento económico se había tensado demasiado. La ironía es amarga. Jack Ma nunca pidió derrocar al sistema, pidió modernizarlo, y fue castigado por tener razón demasiado pronto y por decirlo demasiado alto. Este no es solo un video sobre un empresario y un gobierno. Es una lección sobre la naturaleza del poder. Cuando una tecnología controla el flujo del crédito, controla el futuro. Y cuando ese poder financiero empieza a competir con el poder político, el Estado siempre, sin excepción, va a responder. La pregunta no es si Jack Ma fue una víctima o si fue imprudente. La verdadera pregunta es, ¿puede existir un imperio tecnológico verdaderamente independiente en cualquier parte del mundo? ¿Estamos en Occidente tan lejos de ese pulso entre la innovación y el control estatal? Porque al final, el poder nunca desaparece, solo cambia de manos. La historia de Jack Ma no es solo la caída de un empresario, es una lección sobre algo mucho más grande. En cualquier país, en cualquier sistema, el verdadero poder no es el que se ve, es el que decide quién puede crecer y quién debe detenerse. Hoy fue Alibaba, mañana puede ser otra empresa, otro sector, otro país. La pregunta no es si el poder interviene, la pregunta es, ¿sabes identificar cuándo lo está haciendo? Recuerda, el dinero puede desaparecer, las empresas pueden caer, los líderes pueden cambiar, pero el conocimiento es la única moneda que no se devalúa. Si este tipo de análisis no aparece en los medios tradicionales, es porque el poder rara vez se explica a sí mismo. Aquí no repetimos titulares, analizamos estructuras. Suscríbete ahora, porque el próximo imperio que diseccionemos podría ser uno que usas todos los días. Esto es Imperio Oculto. Y aquí no observamos el poder, lo decodificamos. Nos vemos en el próximo sistema.